Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Teat 176 Emisario 11. Una vez hubo una niña y su madre. Vivían en una ciudad triste y moribunda donde el propósito se había perdido hacía mucho tiempo. La niña y la madre se amaban, pero su madre tenía un trabajo duro y feo, no respetada por nadie, y menos aún por ella misma. Contar historias no era realmente una habilidad que ella practicara, pero no era tan diferente de cantar. Tenía una cadencia y el mismo esfuerzo de condensar un significado complejo en líneas más concisas. Tocó los dedos sobre la mesa mientras los recuerdos regresaban. Los recuerdos mortales eran cosas muy divertidas, suaves, confusas y poco claras en comparación con los recuerdos posteriores al cultivo. Pero aún recordaba los contornos de su pequeño apartamento y la expresión abatida que tenía su madre incluso entonces. Sixian hizo eco de sus palabras en su mente y juntos, sus voces resonaron y el aire brilló con imágenes traza. Su madre hizo lo mejor que pudo por la niña, tratando de enseñarle las cosas que necesitaría para hacer algo mejor, pero la niña era impaciente y desobediente como suelen ser los niños. ¿Cuánto les había costado en tinta y papel que su madre le enseñara alfabetización y sumas cuando tan pocos en el Tongo exterior tenían tiempo para esas cosas? Y su madre también era joven, muy joven, y sus clientes eran a menudo crueles. Un día, su confianza se rompió, se dijeron cosas que no eran intencionadas y la niña huyó de su madre. Ella se dijo a sí misma que era porque su madre era una tirana mezquina. En verdad, había visto que su madre no podía protegerla. Tontamente, pensó la niña, la libertad de responsabilidad y de vínculos le traería satisfacción. Los recuerdos que surgieron fueron cosas feas y Lindy no dejó que persistieran en su mente ni mancharan mucho la resonancia que la rodeaba. Eran cosas que no se olvidaban ni se perdonaban, pero ahora eran menos importantes. Hacía frío ese invierno y la niña casi muere si no fuera por las amables mantas de un anciano, continuó Lindy. Pero la libertad que había obtenido no dejaba lugar a la bondad, por lo que estaba sola. El mundo de la libertad era cruel y solitario, por lo que la niña también se volvió cruel y solitaria, pero la niña testaruda se convenció de que de todos modos era mejor y no extrañaba a su madre. Frente a ella, Jaromila estaba sentada en silencio, bebiendo. Lindy no pudo leer su expresión en absoluto. Pero ella ya había comenzado la historia, apenas podía parar ahora. Finalmente, llegó un hombre que sabía que la niña podía oír espíritus y tocar la energía del mundo. La llevaron a un lugar para aprender estas cosas adecuadamente, pero al principio, la niña no era realmente diferente de lo que había sido en las calles frías. Irritante, paranoico y desconfiado. Así había sido al principio, aunque se decía a sí misma que debía ser mejor. Pero llegó una prueba, y allí conoció a un espíritu sonriente, una cara de luna que vio algo en ella y pensó que era bueno, dijo Lindy. En ese momento, había quedado sepultado por otras preocupaciones, pero esa fue realmente la primera vez en muchos años que algo así como un adulto expresó confianza en ella. Y allí obtuvo sus primeros dones, una canción, un paso y una forma de respirar. Fue suficiente para dejarla hacer un camino. Tuvo éxito en la prueba y cuando sus compañeros dudaron de ella, descubrió que ella también tenía una amiga. Ese momento, cuando Fanju la había estado reprendiendo mientras estaba rodeada de discípulos desinteresados o divertidos y luego Mason los había castigado y dispersado, fue probablemente el momento en que comenzó a confiar en su mejor amiga. Pero esta no era esa historia. Pero aunque la niña empezó a prosperar e incluso a cambiar, todavía le faltaba algo. Aunque ella no lo sabía, la cara de la luna lo sabía y empujaba las cosas a su favor. En los senderos de alta montaña conoció a su profesora de música y a su precoz hija. Lindy miró a Angie, recordando su encuentro y el juego de tag en la nieve. Angie sonrió tímidamente y Lindy también hizo una pausa para soltar una pequeña risa. Su sonrisa se desvaneció nuevamente en una expresión de contemplación mientras volvía sus pensamientos hacia Sekin. En muchos sentidos, su maestra era lo que la niña deseaba que hubiera sido su madre. Ella era fuerte y hermosa, aparentemente inexpugnable e imperturbable.
El propio buen humor de Angie se desvaneció, dejándola mirando sus manos con el cabello colgando sobre sus ojos. Aunque su maestra la reprendió por ello cuando salió a la luz el sentimiento, en realidad no desapareció. Lindy recordó ese día en la montaña, ensangrentado y acosado por San Liling, salvado de la humillación y la ruina solo por el capricho casual de Fu Xian. Se había demostrado que toda la fuerza que había cultivado no era nada contra la princesa Sol. Y con el tiempo, cuando la culpa llevó a la niña a usar su nuevo poder para liberar a su madre de esa triste ciudad, a pesar de sus mejores intenciones, ella realmente no respetó a la mujer encorvada y servil que conoció allí. Fue duro, pero era la verdad. En esos primeros meses había tratado a su madre como un adorno, precioso, sí, pero frágil y mejor aislado del mundo. Pero la verdad es que su maestra tampoco era perfecta ni invencible. La cantante de Endings nunca estuvo destinada a ser maestra o madre. Sekin eligió ser todos ellos iguales. Los finales son inevitables, pero todo lo que tienen por delante puede cambiar. Lindy exhaló un fuerte suspiro, recordando los últimos momentos en el dominio de Sekin, donde un espíritu de inevitablemente decidió cambiar su rumbo. Y esa fue la última lección de su maestra. A la mañana siguiente la niña habló con su madre sin contenerse porque sabía que no había tiempo que perder. A su lado, Angie miró hacia arriba, con una expresión reflexiva en su rostro joven. En su dantian, sintió que Sengi se movía. Los ojos de Jaromila se habían cerrado en algún lugar durante su historia, pero el agarre de la mujer sobre su taza vacía mostraba que no era somnolencia. Mientras el silencio se extendía, abrió los ojos. Supongo que la historia continúa a partir de ahí. Aún no se ha escrito. Lindy estuvo de acuerdo. Las cosas estaban mejor ahora, pero ella todavía luchaba por organizar su vida y las muchas cosas que quería y tenía que hacer. Es tu turno, dijo Angie, mirando a la mujer extranjera. Lo es, reflexionó Jaromila. Para ese cuento, solo hay uno que puedo compartir y llamarlo igual. Por favor, adelante, dijo Lindy, acomodándose en su asiento y tomando su taza. Por supuesto, todavía hacía frío. Una vez hubo una mujer de la más antigua de las confederaciones polares. Ella pertenecía a una familia antigua e histórica cuyas tierras y riquezas estaban entre las más grandes del país, comenzó Jaromila. El golpe de sus uñas contra la mesa coincidiendo con la cadencia de sus palabras. Desde su juventud se esperaban grandes cosas de ella y todas las enseñanzas de la nación estaban a su alcance. Sería una gran emisaria y promovería los intereses de la familia en toda la confederación. Jaromila sonrió levemente mientras hablaba como en recuerdo. Lindy escuchó atentamente. Parecía que el aire majestuoso que tenía la otra mujer en el campo de batalla no era solo afectación. Pero, como suele suceder con quienes hacen planes dentro de planes, la gran familia no tuvo en cuenta los caprichos del destino y los sentimientos humanos. Había un hombre en la ciudad brillante, un hombre guapo, trabajador y alegre cuyas cordiales canciones traían calidez al corazón de la niña. Con el tiempo, la niña se convirtió en mujer y la fantasía pasajera se convirtió en un vínculo profundo. Lindy escuchó atentamente, pero la convicción en la voz de Jaromila no dejó lugar a dudas persistentes. Sin embargo, parecía que su primera impresión podría ser errónea si esta no fuera una historia de la propia Jaromila. Los familiares de la mujer se enfurecieron cuando ella tomó su decisión. El hombre era inaceptable. Era un hombre de las nuevas tribus con cabello de paja y piel pálida, holgado y poco confiable por definición. Jaromila pronunció las últimas palabras con solo un ligero giro amargo. Sin embargo, es ley que nadie puede obligar a otro a elegir su matrimonio. No pudieron detenerla, pero la riqueza es una ley en sí misma, por lo que pudieron castigarla. Algunas cosas eran ciertas, sin importar cuán extraña fuera una tierra o cuán extrañas fueran sus leyes y costumbres, reflexionó Lindy. Ella estaba empezando a sospechar la forma de esta historia. En la escarcha brillante que brillaba sobre las hojas de hierro del techo, Lindy vio las débiles imágenes de una mujer robusta, rubicunda de piel y cabello, de la mano de un hombre alto y delgado con piel pálida y cabello como paja. Se fueron al norte, siempre al norte, perseguidos por malos rumores y sabotajes. Quienes les dieron refugio encontraron fríos los ojos de los comerciantes de verano y la ayuda en invierno tardó en llegar. Incluso los jefes más amables finalmente les pidieron que se fueran, al menos por el bien de la ciudad.
Sin embargo, en sus viajes eran felices, porque se tenían el uno al otro, incluso en las pruebas más oscuras. Lindy vio las sombras de las ventiscas y las bestias en la escarcha, pero siempre, el hombre y la mujer permanecieron de la mano. Despertó una sensación complicada en su pecho que no podía identificar del todo. La duda era parte de ello y, sin embargo, también lo era el anhelo de tal refutación de la soledad, algo cercano a su corazón. Finalmente, encontraron su socorro en las tierras salvajes del cielo blanco, lejos de la ciudad brillante y de la riqueza del sur. Allí parecía que los límites de la influencia de su familia finalmente se habían agotado. Entre la gente resistente del norte, encontraron hogar y compañía. Fueron pocos los que hablaron con los espíritus que consideraban necesario su trabajo y pronto construyeron una vida entre sus vecinos. Sus años no estuvieron exentos de tristeza. Su primogénito llevaba el toque de la anciana, pero con el tiempo llegó un segundo, y tanto el hombre como la mujer se alegraron mucho cuando una niña nació sana y sana con la mirada de su padre a su alrededor. Los ojos de Lindy se dirigieron hacia el cabello dorado de Jaromila, tan diferente de los otros extranjeros que había visto aquí. Aquí, por fin, Jaromila hizo una pausa y cerró los ojos. Pero en un invierno, pocos años después, llegó el dolor. Como lo había hecho a menudo, el hombre, ahora un respetado sacerdote del sol, asumió el deber de guiar una caravana a través de las nieves del otoño y el crepúsculo cada vez más profundo que formaba las venas de apoyo entre los asentamientos del norte. Él no regresó. Llegaron historias de un superviviente andrajoso, hablando de un sacerdote del sol que había cedido en los susurros del vacío y los había acabado todos antes de ser asesinado él mismo. Los demonios de la noche exterior son débiles en el norte, tan lejos de las puertas, explicó Jaromila. Y la mujer sabía que el hombre no era de temperamento débil y avaro. Él no caería así, pensó. Otros la complacieron, pensando que era dolor hasta el día en que fue a ver a los sobrevivientes que viajaban hacia el sur para escuchar su historia. Para entonces la mujer ya se había vuelto fuerte y poderosa en los emisarios, Arts. No había habido ningún demonio vacío, dijo Jaromila con firmeza. Y aunque los juramentos sobre los soldados eran fuertes y no le dejaban pruebas, ella sabía bien hacia dónde dirigir la mirada. Eso fue. Lindy no podía decir que fuera impensable matar a tanta gente por una razón tan mezquina. Ella conocía muy bien los juegos viciosos que se podían jugar entre la nobleza del imperio. Incluso había visto sus cicatrices en muchos de sus amigos. Rompió a la mujer y su hija vio cada paso de su decadencia. Aprendió la crueldad provocada por el odio irreflexivo y el rechazo a la comprensión, continuó Jaromila. A través de los ojos de su madre y sus lecciones en el sur, aprendió los salarios provocados por el estancamiento. Y cuando su madre decidió hacerse parte de la tierra para acabar con su dolor, esa niña se entregó al templo donde aprendió el papel de emisaria para conectarse y hablar, fomentar la comprensión y acabar con el odio. Ella también aprendió cómo tantos no estuvieron a la altura de las palabras de los dioses. Ella no sería como ellos. Lindy dejó su taza vacía mientras las palabras de la otra mujer se desvanecían, sintiendo las emociones implícitas en las palabras en su mente. Finalmente, cuando el silencio empezó a extenderse, dijo, el hielo es frío y hay privaciones. Es la verdad que espera en el mundo a quienes están solos. La familia es lo que nos mantiene calientes y nos protege del frío. Jaromila sonrió. El hielo es el sólido que es líquido. Las nuevas capas, el cambio, generan movimiento, ejerciendo presión sobre las antiguas, e incluso el glaciar más impasible debe fluir en el tiempo. Es invierno, que acaba con lo viejo y da paso a lo nuevo. El hielo es belleza. Le dio a la gente tiempo para contar historias y hacer cosas bonitas, y les hace apreciar todo el trabajo que hacían cuando hacía calor, murmuró Angie. El hielo es muchas cosas, al parecer, concluyó Lindy en voz baja. Lo es, no. También encuentro agradables sus interpretaciones, dijo Jaromila. No puedo hablar en nombre de su nación, emisario Lin Che, pero usted, al menos, creo que confío. Es Lindy, dijo, enfatizando la pausa y el tono. Y creo que puedo decir lo mismo. Esperemos que nuestros superiores puedan mantenerse de acuerdo. Creo que brindaré por eso. Jaromila se rió entre dientes. ¿Tomamos otra copa? Habían pasado un tiempo más, simplemente bebiendo cuas,
manteniendo su conversación sobre temas menores porque sabían que volverían a negociar por la mañana. Finalmente, Lindy fue escoltada de regreso a las habitaciones de invitados y, como todos los demás, se puso a trabajar para despejar su mente de las actividades del día. Naturalmente, decidió cultivar. Con la ayuda de Sixian, evitó que su práctica de los acordes del Savage George del Rey Bestia escapara de los confines de su habitación. Sin embargo, mientras tocaba la canción, encontró que sus lecturas del arte se mezclaban con las consideraciones que le habían venido a la mente anteriormente. En su mente, vio al impetuoso rey águila morir solo por su insensata carga, atado con garfios y redes, traído a la tierra por los defensores de Xianmen. Vio al astuto pero imperioso rey de los lobos, pasando la vida de su manada como agua, seguro de su propia superioridad. El aislamiento, físico, espiritual y mental, fue la raíz del fracaso. El poder crudo solo podía llevarla hasta cierto punto, y cuando llegó a ese borde, ¿qué vino después sino la caída? Lindy abrió los ojos y miró hacia su habitación. Sengi durmió en el hogar, con llamas rojas y verdes parpadeantes ardiendo alrededor de su caparazón, y Angie se sentó en una silla junto a la única ventana, mirando al cielo nocturno. Lindy colocó una mano sobre su pecho, sintiendo el dolor allí. Pero sin fuerza, nada de lo que lograra podría importar tampoco, sería fácilmente barrido por aquellos que sí tenían poder. Sixian murmuró. Eso también era cierto. Entonces, ¿qué debía hacer ella? Ella todavía no sabía cómo reconciliar sus pensamientos. ¿Estás bien, hermana mayor? Angie le preguntó, inclinando la cabeza. Lindy sonrió y bajó la mano. Estoy bien, solo estoy pensando, ¿y tú, Angie? No ha sido el día más fácil. Sí, Angie estuvo de acuerdo y apoyó la barbilla en la mano. Pero creo que ayudó. ¿Lo hizo? Muchos parientes de mamá son bastante malos. No creo que quiera intentar ser como ellos tampoco, decidió Angie. Creo que simplemente tengo que seguir cantando. Eso es lo más importante. Eso fue algo muy... Angie, lo que dije. Lindy no pudo evitar reírse y Angie le hizo pucheros por ello. Oye, no te rías, se quejó Angie, bajando del asiento para poner las manos en las caderas. Lindy inclinó la cabeza. ¿Angie había crecido más alto? Lo siento, dijo Lindy, cubriéndose la boca con la manga. Creo que es bueno que hayas decidido hacer algo. Sí, lo he hecho, dijo Angie antes de mirarla en silencio por un momento. Sin embargo, antes de que Lindy pudiera preguntarle qué había provocado su silencio, habló. Oye, hermana mayor, sabes, incluso si no siempre puedo seguirte en peleas y esas cosas, seguiré ayudando, ¿verdad? Eso es lo que se supone que debe hacer un junior cuando el senior está ocupado con cosas importantes. La sonrisa de Lindy cayó cuando Angie abordó sus pensamientos. Pero si ella dejó atrás a Angie, ¿estuvo realmente bien? Lo tendré en cuenta, reconoció. Debería volver a cultivar Sage George the Beast King. Sabía que estaba a punto de dominar la siguiente técnica, una que le permitiría invocar al astuto dios lobo. Se preguntó cómo iban las cosas en casa. Contacto, 2. Hilo 177, emisario 12. Lindy cerró silenciosamente la puerta de su habitación detrás de ella, dejando a Angie y Sengi para su descanso y cultivo. No participarían en las conversaciones hoy. Únase a nosotros, Lindy. Ella miró hacia el sonido de la voz de su señor. Kai Renxian y Gang Wangli ya estaban sentados en la mesa de la sala principal. Ella había sentido su presencia desde dentro de su habitación. Un pulso llamativo de la luz de Kai Renxian la había sacado tan temprano. Por supuesto, Lady Kai. Un destello de sombra la llevó a un asiento abierto frente a Gang Wangli. ¿Puedo preguntar qué estabas discutiendo? Pequeñas cuestiones de filosofía, dijo Gang Wangli. Y lo que importa son las expectativas razonables para el futuro. Kai Renxian hizo un pequeño gesto de asentimiento. Pero no podemos darnos el lujo de largas reflexiones. Deberíamos prepararnos para la reunión que tendrá lugar más tarde este día. ¿No deberíamos entonces esperar a los demás? Preguntó Lindy. Creo que estuvimos de acuerdo en que la presentación de Meng Dan sería nuestro movimiento de apertura. Lo es.
Provocar una reciprocidad de información sobre su historia será importante para evitar malentendidos en el futuro. Sin embargo, hay algo que necesito discutir con ustedes dos antes de eso. En este punto es poco probable que fracasemos en los objetivos de nuestra expedición. ¿Están ustedes dos de acuerdo? Kai Renxian miró a cada uno de ellos por turno. Parece que sí, dijo Gan Wangli. Estas personas no están muy inclinadas a la guerra. Sin embargo, no creo que sea una debilidad de carácter, ya que la mayoría pensaría en tal timidez. Aunque solo he pasado poco tiempo con ellos, creo que hay una profunda determinación en sus corazones que no debe subestimarse. Mientras nuestras demandas no se vuelvan insultantes, deben seguir siendo complacientes. No puedo decir mucho sobre las virtudes marciales, pero creo que ahora entiendo lo suficientemente bien a la emisaria Jaromila y su posición como para estar segura de que desea que estas negociaciones tengan éxito. Para ella, vínculos adicionales con extranjeros solo fortalecerían su posición, dijo Lindy pensativamente. Tampoco necesitamos preocuparnos mucho por la intervención del reino superior siempre y cuando evitemos ofender sus sensibilidades religiosas. Sí, dijiste que sus reinos superiores derogan la regla temporal, recordó Kai Renxian. Me parece extraño que los más sabios y los que ven más lejos no gobiernen, pero supongo que su poder sigue siendo el de respaldar las decisiones gubernamentales. Dado su enfoque en las instituciones religiosas y la consulta con ellas, supongo que no es tan diferente de los sistemas de patriarca, jefe y heredero que observan la mayoría de los clanes. Sixian murmuró. Lindy asintió en silencio, señalando para indicar que no tenía nada más que decir. Es cierto que las habilidades de aquellos que están más allá del cuarto reino no son necesarias en la mayoría de las situaciones, excepto para contrarrestar a sus pares, reflexionó Gan Wangli, golpeando con los dedos su codo. Pero todavía lo encuentro extraño. No entiendo completamente su cultivo, admitió Lindy. El punto de Gan Wangli la molestaba, pero no podía decir exactamente por qué. Así que no quiero juzgar demasiado. De acuerdo, dijo Kai Renxian. Lo que deseo preguntarles entonces es qué aconsejarían que hagamos con este logro. ¿Crees que la duquesa nos concederá una bendición? Preguntó Lindy. Creo que se inclinará a dar más deberes a quienes demuestren que pueden manejarlo, corrigió Kai Renxian con nivel. Suponiendo que tengamos éxito más allá de los parámetros de la expedición, será posible tomar decisiones sobre dónde recaen esas tareas. ¿Te preguntas si es prudente permanecer donde estás? Gan Wangli pidió aclarar. Últimamente me han recordado que mis logros aún son muy escasos, respondió Kai Renxian. Sus dedos golpeaban constantemente la empuñadura de su sable que estaba colocado sobre su regazo. El camino que estamos recorriendo, de alcanzar un alto rango en la secta y ser sus campeones en el torneo de intersección, he comenzado a preguntarme si es suficiente. La excelencia es lo único que le importa a mamá, y esta es la oportunidad de perseguir algo más. Sabes, mi señora, que el torneo no es poca cosa. La asistencia y la actuación allí se verán en toda la provincia y en el imperio más allá, particularmente con el mayor número de discípulos de fuera de la provincia que han llegado en los últimos años, señaló Gan Wangli. Las conexiones que se puedan forjar allí entre la nobleza de los mares Esmeralda y sus instituciones serán tremendas. A Lindy le preocupaba sobre todo que Renxian hablara de que la tarea encomendada por la propia duquesa pudiera ser insuficiente. Sabía que la niña se esforzaba muchísimo en todo momento y se preguntaba si ahora tenía la intención de llevar eso aún más lejos. Ella no sabía lo saludable que era eso. Lo reconozco, pero al final seguirán siendo los logros de los estudiantes, señaló Kai Renxian. Pero somos estudiantes, dijo Lindy. Sin embargo, debemos pensar más allá de unos pocos años. ¿Qué es lo que propones, Lady Carr? No es propio de ti ser tan evasivo, dijo Gan Wangli frunciendo el ceño. Me he encontrado pensando que tal vez sea mejor apostar mi lugar en la provincia en este negocio, dijo Kai Renxian. Este asunto en el que nos hemos topado gracias a las acciones de Lindy no es una oportunidad para volver pronto. Tenemos la garantía de tener logros marciales dada la guerra que viene al sur y la participación de la madre. Pero estamos en una posición única para ganar influencia sobre la relación que se desarrolla aquí. La mirada de Kai Renxian se dirigió hacia Lindy y supo lo que quería decir la heredera. Por peculiaridad del destino,
Ella era alguien a quien estos extranjeros le brindarían al menos una confianza limitada, incluso antes de construir una relación con ellos. No estoy seguro de que esta sea una decisión que deba tomarse ahora, protestó Gang Wangli. Señora mía, incluso si estas negociaciones tienen éxito, pasarán muchos meses antes de que podamos esperar de manera realista que haya más contactos. Será necesario preparar la ubicación de la base y abordar las cuestiones de la guerra y los recuentos fronterizos. Es algo que debemos considerar, dijo Kai Renxian. Lindy, Gang Wangli, admito que estoy considerando un camino arriesgado, así que por favor, considérenlo en sus mentes y más tarde, cuando llegue el momento de informar a mi madre, tendré sus opiniones. Lindy cruzó los brazos. Era cierto que habían logrado algo único aquí, pero ¿realmente quería ella comprometerse con eso? La secta siguió siendo un lugar de riqueza y conocimiento del que ella podía seguir beneficiándose. Pensamiento de Sixiang. Lindy reconoció que, como máximo, estarían con la secta un año más. ¿Pero acelerar eso era lo mejor para ellos? Sixiang susurró. Puedo ver los beneficios de los que hablas, Lady K, pero creo que muchos de los señores de los mares Esmeralda no lo respetarán tanto como una posición más tradicional para una heredera, advirtió Gang Wangli. Eso es lamentable, pero no se puede negar. Esto es cierto, admitió Kai Renxian. A corto plazo, es probable que nuestras conexiones con la mayor parte de la nobleza sean menores de lo que serían de otra manera. Esto se puede mitigar mediante el esfuerzo personal, pero es absolutamente una desventaja. Por otro lado, si logramos hacer algo más aquí, podemos usar ese éxito para impulsar a quienes nos apoyan contra quienes no lo hicieron, dijo Lindy pensativamente. Aunque no sé cómo funcionará eso. Kai Renxian dejó escapar un largo suspiro. Rompiendo tradiciones. Lindy guardó silencio, al igual que Gang Wangli. Ella sabía de qué se trataba la heredera, que parecía un non sequitur. La imagen del titán radiante ardía en el fondo de su mente. No iba a ser una elección fácil. Y como pueden ver, nuestro pueblo fue aliado una vez, y sería una vergüenza que nuestra sangre compartida no intentara al menos llegar a un acuerdo, terminó Menden sin problemas, inclinando la cabeza al concluir su discurso. Todos ellos volvieron a estar presentes, esta vez en el piso superior del reducto. El salón estaba amueblado de forma más lujosa, con pieles gruesas y paneles de madera que suavizaban el duro borde de hierro de la cámara. Se sentaron en una mesa redonda de mármol pulido situada en el centro de la habitación. Esta vez no solo estaban hablando con Jaromila e Ilsur. Estuvieron presentes otros 2 emisarios del cielo blanco, aunque eran menores que Jaromila. La incorporación más obvia fue una mujer corpulenta que por su tez y rasgos no desentonaría en los mares Esmeralda del Sur. Sus anfitriones habían enviado un mensaje al puesto avanzado más cercano de sus compatriotas, los Iviar, el día anterior. Esta mujer, emisaria Katme, había sido la que debía responder, cabalgando con fuerza durante la noche para llegar a la reunión por la mañana. Su vestimenta era muy similar a la de sus anfitriones, los Alaniar, salvo por la preferencia por los colores verde y blanco. Llevaba el pelo trenzado grueso y oscuro. Te estás contando una historia muy buena, te lo concedo, dijo Katme. Donde estaban sentados los demás, ella se paró, mirando los documentos y libros sobre la mesa. Miró a su izquierda, donde habían colocado el tapiz, que, para diversión de Lindy, parecía terriblemente indignado por el uso que le habían dado. Pero no estoy tan ansioso por llamarte pariente. La investigación de Mendan había rastreado las conexiones más cercanas con el antiguo príncipe, y en los mares Esmeralda modernos, se encontraban en los clanes Mend y Diao. La sangre, por supuesto, no es lo único que determina el parentesco, especialmente cuando hay tales intervalos de tiempo en juego. Mendan dijo humildemente. Es solo mi intención demostrar que es posible que nuestra gente se lleve bien. Compararé esto con nuestros registros cuando regrese. Concediendo que no estás diciendo falsedades, los Iviar darán su apoyo a estas negociaciones. Katne le dio a Mendan una última mirada de reflexión antes de sentarse. A los negocios entonces. Gracias, emisario Katne. Lindy intervino rápidamente mientras Mendan retomaba su asiento, recogiendo los accesorios de su presentación en el almacén con un movimiento de su mano. Si pudiera hacer una sugerencia, podría pedirles a los líderes de su clan que compartan dichos hallazgos la próxima vez que nuestra gente se reúna.
Sería beneficioso para todos si tales cuestiones pudieran demostrarse a satisfacción de todos. Estos textos antiguos no se comparten tan fácilmente. Contienen muchos secretos del pueblo sibiar. Pero tus palabras tienen cierto mérito, dijo la mujer, reflexionando sobre ello. Creo que, tal como están las cosas, sería beneficioso permitir que todos nuestros pueblos presenten más información, persuadió Jaromila. También estaría dispuesto a presionar para que se publiquen algunos registros sobre el periodo de migración. Si fueras tan amable, emisario Katne, consideraría esto un favor. Las dos mujeres compartieron una mirada, que Lindy sospechó que transmitía algo más entre ellas, antes de que Katne respondiera. La era de Conqueens ha terminado. Veremos qué textos se pueden compartir de forma segura. Mamá también verá esfuerzos para descubrir mayor información por nuestra parte, prometió Kai Renxian desde su asiento junto a Lindy. ¿Entiendes que teníamos que apresurarnos con esta delegación? Sí, la gente de las nubes se está moviendo, reconoció Katne. Sospecho que los ecos que recorren la tierra son represalias de tu propia gente. Es probable, admitió Lindy. Ella no sabía exactamente de qué estaba hablando la mujer, pero el jefe de la secta estaba saliendo al campo. Por eso queríamos asegurarnos de hablar con usted para evitar más conflictos desafortunados. En ese sentido, he recopilado algunos documentos sobre aquellas tribus que son amigas nuestras, dijo Jaromila. Espero que el clan de Kai considere esto. Lindy le dio a Kai Renxian una mirada de reojo. La otra niña inclinó ligeramente la cabeza. Siempre y cuando los clanes de Alaniar y Sibiar se aseguren de que sus aliados sepan que ciertas acciones no pueden pasarse por alto, dijo Lindy. La gente de los mares Esmeralda se defenderá. Detrás de las mujeres, Ilsur, de pie junto a algunos otros hombres, sonrió débilmente. Te respetaría menos si no lo hicieras, gruñó Katne. También necesitaremos comparar mapas. Ahora estamos muy separados, pero los Sibiares reclaman partes del gran baluarte. Sé que los Alaniar también lo hacen. Nos convendría a ambos incluir cartógrafos en la próxima delegación, propuso Kai Renxian. Tenemos un mapa disponible entre los regalos que pretendemos darte, pero es mejor evitar discrepancias. Muchísimo. Creo que Alaniar puede proporcionar mapas como parte de los paquetes de documentos, dijo Jaromila agradablemente. Por muy amigables que fueran las cosas en ese momento, Lindy estaba seguro de que sus mapas, como el que estaban proporcionando, no iban a incluir demasiada información estratégica. También estaba segura de que las líneas de sus mapas no coincidirían con el territorio del muro que realmente estaba poblado, como tampoco lo hacían las de ellos. ¿Deberíamos esperar representantes de los otros clanes de su confederación la próxima vez que nos reunamos? Lindy preguntó, haciendo avanzar las cosas. Los esfuerzos diplomáticos en el norte han recaído en gran medida en los Alaniares y los Sibiares. Hablaremos con los Kirgia, pero hasta que se alcancen acuerdos más concretos, probablemente solo serán nuestros dos clanes, dijo Jaromila. ¿Deberíamos esperar invitados más variados? Lindy dijo disculpándose, no puedo estar seguro de a quién elegirá su gracia para la próxima delegación. Con el tiempo, todos los grandes clanes de Emerald Seas mostrarán interés, Kai Renxian intervino. Pero es probable que los participantes sean limitados al principio. También está la cuestión de dónde se llevarán a cabo más reuniones, añadió Lindy. Sin querer faltarle el respeto a su hospitalidad, este reducto está muy lejos de nuestras tierras y el paso es bastante mortal. Algo más cercano al centro del muro sería mejor para ambos por muchas razones. Sí, no necesitamos a Orani, extranjero en Demar's Rest. No sabría cómo empezar a comunicarme con él para permitirlo, se quejó Katne. La palabra que usó no se tradujo completamente, pero parecía ser su palabra para formaciones. Ella miró a Jaromila. Las afirmaciones. Tal trabajo está dentro de las capacidades de los artesanos de Alaniar, observó Jaromila. El gasto sería significativo si estuviera destinado a más de un uso. Mi honorable madre no desea que los asuntos de distancia arruinen las relaciones, respondió Kai Renxian. Solo necesitamos un lugar donde se pueda colocar el ancla de transporte. Si se me permite ofrecer una sugerencia, Lindy ofreció. Ella ya había discutido esto con Kai Renxian y habían decidido que era la mejor opción. Hay un valle a menos de 2 semanas,
de viaje desde aquí que contiene algunas ruinas que podrían ser restauradas para nuestros propósitos. La ruina Ui era un punto medio útil en particular ya que la secta estaba ocupando el territorio al norte de ella. También estaba lo suficientemente lejos como para evitar asustar a ninguno de los dos lados. Necesitaría más detalles sobre la ubicación, dijo Jaromila pensativamente. ¿Dónde está este valle? Habiendo anticipado esto, Lindy inclinó la cabeza y permitió que Kai Renxian tomara la delantera. Su señor era mejor a la hora de exponer detalles exigentes. Aprovecharon para desenrollar el mapa que les dieron, que representaba los mares Esmeralda y el Muro, y sus anfitriones a su vez pidieron un mapa que tenían a mano. Carecía de la lujosa iluminación y el color de su mapa de regalo, pero su mapa seguía siendo útil. Lindy disfrutó de los detalles mientras Kai Renxian y los emisarios hablaban sobre la ubicación del valle y su geografía. No mostraba gran parte de sus tierras. Vio la marca de este reducto y una docena de marcas similares repartidas por todo el muro sur. El punto más al este estaba muy al sur de la tumba, y el punto más al oeste parecía estar al sur de los territorios occidentales. La mayoría estaban agrupados en el área directamente al sur de las tierras Luo. También mostró la delimitación del territorio entre los Siviar y los Alaniar. Esta región era aparentemente una franja neutral con las tierras de los Alaniar más al sur y al oeste. Pronto, el asunto quedó resuelto y el valle quedó cuidadosamente marcado en el mapa del otro lado. Funcionable, gruñó el emisario Katne mientras todos se sentaban nuevamente y los mapas quedaban abiertos sobre la mesa. Podemos hacer que una pequeña delegación proporcione el precio de la sangre al sitio tan pronto como regresemos, dijo Kai Renxian. No debería tardar más de un mes en llegar. Puedo tener pasajeros externos disponibles para observar la ubicación, dijo Katne. Pueden estar en su lugar en cuestión de semanas. Lindy no estaba segura de si la mujer estaba siendo competitiva o no. Una transacción tan simple será buena para la confianza mutua, dijo Jaromila. Pero creo que sería mejor pensar más en las interacciones futuras. Necesitaremos más tiempo para hablar con nuestros líderes y hacer los preparativos adecuados para el sitio. Y necesitaremos tiempo para recopilar los materiales para nuestro acuerdo de intercambio, estuvo de acuerdo Kai Renxian. ¿Desea establecer un calendario para la próxima reunión importante? Ser exacto solo traería problemas, se preocupó Jaromila. Sin duda nos encontraremos con problemas y obstáculos, ¿lo fijaremos tentativamente para mediados del verano del próximo año? Contando rápidamente en su cabeza, Lindy aclaró, ¿el solsticio de verano será dentro de unos 8 meses? Eso es más o menos correcto, dijo Jaromila. Aceptaríamos un amplio margen de disponibilidad en ese momento para evitar confusiones hasta que nuestros académicos hayan determinado cómo coinciden nuestros calendarios. Eso parece agradable, dijo Lindy. Ahora bien, si todos tuviéramos juramentos adecuados en los que pudiéramos estar de acuerdo, murmuró Katne. Sin embargo, esto es suficiente para una reunión inicial. En efecto. Estoy seguro de que en el futuro encontraremos puntos en común sobre los que ambos pueblos puedan jurar. Hasta entonces, tienes mi palabra y el honor del Kai. Y mi palabra con el honor del cielo blanco, dijo Jaromila agradablemente. Espero que nos volvamos a ver, Kai Renxian. Lindy, ¿compartirás nuestra hospitalidad por mucho más tiempo? Su pronunciación de sus nombres todavía estaba limitada por el acento de su discurso, pero claramente ya estaba mejorando. Creo que sería mejor si nos comunicáramos rápidamente, dijo Lindy. Pero aún tenemos que presentar el resto de nuestros regalos y sería de mala educación no permitirte compartir una comida con nosotros antes de despedirnos. De hecho, Kai Renxian estuvo de acuerdo y colocó el anillo de plata que contenía sus regalos sobre la mesa. Permítanos compartir las obras de los mares Esmeralda. Demasiado pronto llegó el momento de volver a salir bajo el frío sol invernal. El viaje sería corto esta vez. Solo viajaban hasta el borde del campo de nieve antes de usar su talismán de escape, y desde allí, pasaría una semana desde la pequeña fortaleza en las montañas de regreso a las tierras de la secta. Pero, independientemente de lo que viniera en el futuro, esta expedición había sido un éxito. Interludio, la tormenta en declive. La lluvia no había parado desde hacía una semana. El jardín se había convertido en lodo por la fuerte lluvia y los caminos sin pavimentar de la ciudad se habían vuelto intransitables.
Toda la industria había cerrado mientras la gente se apiñaba dentro. Se decía que los inmortales iban a la guerra contra los bárbaros. La tormenta fue la ira del señor de la secta mientras marchaba contra sus enemigos. Los campos quedarían arruinados, las calles y las casas dañadas, pero eso era mejor que sufrir bajo las manos de las tribus de las nubes. Se dijo que la protección de la secta les había dado muchos años prósperos. Podrían sufrir uno pobre. Además, la gente de la secta se había asegurado de que la cosecha estuviera lista antes de comenzar su marcha. Que fue una pequeña inundación invernal, especialmente cuando lo peor del agua salió anormalmente de la ciudad, llenando los profundos embalses que los habitantes habían estado cavando frenéticamente en lugar de otras labores. Lin Kinch tuvo que admitir que todavía no entendía las mentes de sus vecinos. Casi derramó el té en sus manos mientras un tremendo estruendo de trueno sacudía los cristales de las ventanas. Un destello cegador iluminaba las siluetas lejanas de las montañas. Oh, eso fue grande. Espero que Lord Juan le esté dando una buena paliza a la escoria, dijo la anciana que estaba frente a ella. Ella sonrió con una sonrisa desdentada, mirando por la ventana la lluvia torrencial. Rezo para que así sea, dijo Lin Kinch, sosteniendo su taza con más fuerza. Incluso en el calor de su comedor, el frío húmedo del aire parecía penetrar. Disculpe mis nervios, señora Fon. La mujer mayor se rió entre dientes. Está usted excusada, señora Lin, ¿es la primera vez que experimentas a los lores en acción? Lin Kinch asintió superficialmente. Dado que su hija había dado su reinado sobre el hogar, había comenzado a acercarse tentativamente a otros hogares. Una mujer humilde como ella no podía mostrar su rostro a los verdaderos nobles, pero aquí, en White Cloud Town, había muchos hogares como el suyo. Eran las familias de los discípulos que habían llegado al tercer reino, así como las familias de los soldados. La señora Fon fue una de ellas. Abuela de un oficial del ejército de la secta, su hijo la había traído primero aquí y ahora su hijo había tomado el lugar de su padre. A diferencia de Kinch, la anciana había logrado plenamente su despertar y otros en el distrito dijeron que tenía casi 100 años. He experimentado cierta medida de lo que mi hija es capaz de hacer, pero no es lo mismo, admitió Lin Kinch. Se aceptó simplemente que esta terrible tormenta, que se extendió por toda la región, fue obra de un solo hombre. Se sienten muy por encima de nosotros, pero ellos mismos son solo rayas. La señora Fon estuvo de acuerdo distraídamente, todavía observando la lluvia. Te distraerás si lo piensas demasiado. No estoy seguro de cómo se puede evitar hacerlo, respondió Lin Kinch. El viento soplaba con ráfagas y las vigas sobre sus cabezas temblaban, rugiendo siniestramente. Si no sabía que Billo estaba durmiendo la siesta en la habitación del pánico que su otra hija le había encargado, estaba segura de que no podría quedarse quieta en absoluto. De alguna manera, el gasto ya no parecía tan absurdo. Se necesita práctica, dijo la señora Fon. La luz volvió a brillar en el cielo exterior y la anciana no se estremeció tanto como la casa tembló. Déjame agradecerte nuevamente por dejarme entrar. El año pasado le dije a esa mujer que no debería haber postergado el refuerzo del techo. ¿Estás hablando de la esposa de tu difunto hijo? Lin Kinch preguntó con cautela, lo suficientemente feliz como para distraerse. ¿Estará bien en estas condiciones? Ella es un reino superior a mí, así que espero que así sea. Ese chico no eligió tan mal, pero de vez en cuando su frugalidad nos mete en problemas. He oído que su casa tiene un pequeño problema en el otro sentido, dijo pensativamente la señora Fon, tomando su taza con una mano temblorosa. Mi hija es muy generosa, permitió Lin Kinch. Cuando un miembro de un clan ducal llegaba a su casa con tanta regularidad, era inevitable que circularan rumores. En este caso, la verdad había sido el mejor remedio. No la envidio, señora Lin, dijo la anciana. Ya tengo suficientes problemas con mi nieto y los invitados inmortales que trae consigo. ¿Tu chica, es cierto que tiene la oreja de duquesa? Ella ya no le ha jurado nada a la hija de su gracia, respondió rápidamente Lin Kinch. Entiendo por qué se preocupa entonces por sus nervios, señora Lin, observó la señora Fon. Lin Kinch suspiró, conteniendo el estremecimiento que intentaba llegar mientras afuera el trueno rugía nuevamente. ¿Tiene usted alguna sabiduría al respecto, señora Fon? No lo pienses, dijo agradablemente la anciana,
saboreando su té. Levantó su taza como para brindar mientras el viento volvía a soplar. Parecía ignorar la mirada plana de Lin Qingche. Si soy menos concisa, señora, ¿pasa el día preocupándose por si ha ofendido a los espíritus? Supongo que no. Conozco bastante bien los rituales adecuados y el templo tiene la amabilidad de instruir a los nuevos residentes sobre los locales, respondió Lin Qingche. No estoy seguro de que tu insinuación sea correcta. ¿Pero no es así?, preguntó la señora Fong. Hacemos ofrendas y reverencias, y a cambio obtenemos protección y prosperidad, pero a veces. Ella se alejó, señalando la tormenta. Lin Chinga también guardó silencio, escuchando el aullido del viento y el golpeteo de la lluvia. Una vez, cuando llegó aquí por primera vez, bautizó a su hija como pequeño dios en sus pensamientos. Era algo caprichoso, pero a veces parecía que no estaba equivocada. En los cuentos que Lindy le contó y en las cosas que omitió, Lin Qingche había comenzado a tener una idea de cuán altos eran los cielos. La movilización de la secta simplemente lo había dejado claro. Ella esperaba que Lindy estuviera a salvo. Su hija le había dicho que no iba a pelear, pero que se encontraría con unos extranjeros extraños. ¿Eso fue mejor o peor? Al menos si estuviera luchando, estaría bajo la protección de los ancianos de su secta. Todo lo que podemos hacer es orar por seguridad, triunfo y regreso a casa, murmuró su invitado. Porque hasta los dioses pueden morir. Lin Qingche observó en silencio la implacable tormenta mientras los truenos retumbaban nuevamente y los relámpagos destrozaban el cielo. En su corazón, oró para que su hija encontrara el camino a casa nuevamente. Flexiona los dedos y una unidad de hombres se divide en dos antes de que un misil centelleante desde más allá del horizonte corte la tierra en dos donde acababan de estar. Su agarre sobre su bastón se aprieta y, 3 kilómetros en la otra dirección, 3 hombres que manejan un lanzador de red ajustan su puntería exactamente así y atrapan a un asaltante particularmente hábil en su trampa. Respira y los vientos tormentosos aúllan, liberándose de las garras de chamanes desesperados que tocan sus tambores. Él es Yuan He, y él es la tormenta. Su cuerpo, tan frágil y marchito, se encuentra en el centro silencioso, rodeado de espirales doradas que se extienden muy por encima de las nubes. No se le escapa hasta qué punto ha llegado a parecerse a su antiguo enemigo. Donde una vez estuvo desafiante bajo el cielo azotado por la tormenta, con el estruendoso pisotón de los cascos de una bestia divina resonando en sus oídos, con solo una colección irregular de sobrevivientes y voluntarios a su lado, ahora, él es el portador de la ruina. Sus lluvias inundan los valles, sus relámpagos incendian los campos y sus vientos azotan las cimas de las montañas y los cielos. La secta Pico Argenta nunca permitirá que los mares esmeraldas sean devastados nuevamente por los hombres de las nubes. Su conciencia es la tormenta, y dentro de ella conoce a cada soldado como si fueran sus propios dedos y manos. Un escuadrón liderado por un joven discípulo de la secta interior flaquea bajo el fuego de los nómadas enjambres, y él obtiene el poder y las técnicas superpuestas de 5 escuadrones que no participan. Los soldados asediados, las espadas y flechas arden, y los ojos del joven discípulo arden con un poder mucho más allá de sus límites mientras salta al cielo y corta las cabezas de caballos y jinetes por igual. Un grupo gira silenciosamente bajo la lluvia tratando de flanquear sus líneas de suministro y, sin pensarlo 2 veces, un grupo de trabajo cambia abruptamente de ruta para interceptar. Cada momento, se revelan una docena, un centenar de obstáculos y los hombres se reorganizan en respuesta. Él es la secta Pico Argenta y, sin embargo, está solo. Sintió a los campeones de la secta, a los ancianos cuyas espaldas lo apoyaban todo. Vio a Suje que, de pie a horcajada sobre la cabeza de su propio compañero dragón, librando un duelo giratorio en el cielo con un can bárbaro, un duelo cuyo resultado ya estaba decidido cuando el bruto tonto con el que luchó fue maniobrado hacia el denso laberinto de trampas de formación que los mismos pensamientos de Suje que escribieron en el aire. Había un niño demacrado frente a la puerta de una granja en ruinas. Sus ojos eran tan apagados como su vientre hundido, y sus dedos pálidos estaban marcados por docenas de cortes costrosos y pinchazos donde se había extraído sangre para pintar las defensas que habían envuelto el edificio. Vio las llamas risueñas de Naisu consumiendo el cielo junto con los trineos y hers de una tribu obligada a abandonarlo todo para huir, tomándose su tiempo consumiendo a los pocos pobres que habían quedado atrás para frenarla, porque sabía que los que huían no escaparían de las garras de la interceptación de White Plumes.
Se quitó las tejas desmoronadas que amortiguaban los gritos de un niño. Allí yacía una niña en las ruinas cenicientas de una mansión señorial, apenas más que una bebé y ya terriblemente marcada por las quemaduras. Él tomó a la niña en sus brazos, sabiendo que ella vivía solo gracias al vestido de talismán de seda en el que había estado envuelta. Incluso los hijos de la ruina de Ogodei eran cada vez menos. Solo quedaron aquellos pocos que habían alcanzado el sexto reino. De sus compañeros que lucharon a su lado ese fatídico día, solo quedó Sijin. El genio pródigo de la caída sí permaneció recortado en el cielo, con su rostro sonriente retorcido por el odio. Su carne ardía con las energías y poderes de sus 63 compañeros sobrevivientes, sus 3 dantianos y decenas de meridianos ardían con tal luz que la mera carne se convertía en un fantasma. El cabello se movió alrededor de su rostro a raíz de la gran piedra que había derribado del más allá de los cielos para golpear a Ogodei en el momento de debilidad muy comprado con la vida de Gwanzón. Y otro más, supuso. Fa. No te conviene ser sensiblero, Duane. La voz retumbaba desde más allá de él, resonando 100 veces entre las bobinas doradas, bajando muy por encima. Sé que no lo entiendes, Suelong, pero soy viejo. Yuan no habló a través de la cáscara marchita que estaba en el ojo de la tormenta, sino a través del viento y el crepitar del relámpago. Me he ganado el derecho a hacer lo que quiera. Se escuchó un estruendo retumbante del cielo, y luego vino el edificio del resplandor. Un grupo de nómadas se manifestaba en torno a un líder, lejos de la ubicación de cualquiera de los ancianos. A través de los ojos de la bestia espiritual de un discípulo, una mera cosa del tercer reino escondida en las ramas de un árbol desaliñado, guió el disparo de su compañero de toda la vida. Un río de relámpagos destrozó el cielo, licuó 3 colinas y redujo a cenizas a una veintena de hombres en un instante. El pajarito cuyos ojos había usado revoloteaba, protegido por su voluntad a pesar de la distancia. Pero a pesar de todo, sus acciones no estuvieron exentas de pérdidas. Los nómadas eran astutos y conocían la tierra. Lucharon con la desesperación de las bestias acorraladas en sus guaridas. Soldados y discípulos cayeron en 1 y 2, y cada uno era otro pinchazo en su carne, un recordatorio de su fracaso, de que no importaba cuán poderoso fuera, un hombre no podía proteger al mundo. Faltaban tribus, habían desaparecido de las rutas que habían seguido desde que se resolvió la derrota de Ogodei, y había pocas señales de las criaturas que estaban debajo. Sabía que no debía aceptarlo como buena fortuna o debilidad de sus enemigos. Él tenía los informes. Había una gran reunión bajo sus pies, un llamado de atención que se extendía mucho más allá de la bóveda que habían descubierto, y se había celebrado una gran reunión en el lejano oriente, en las tierras cálidas al sur de la tumba del sol. Muchos se habían preguntado si algún poder había protegido esas montañas de la ira del sol hace mucho tiempo. Ahora tenía que considerar la idea de que tal poder podría ser un enemigo. Sin embargo, en este momento nada de eso importaba. En su antiguo pecho ardía el calor, y en su frente ardía la luz celestial, el poder de una tormenta arremetiendo contra los confines de su dantiano superior. Aunque las manos de un nómada habían hecho el acto, esas bestias fueron las que realmente le quitaron a su sucesor, el hombre que había criado en el lugar de su hermano de sangre, Gwanzón. Después de todo lo demás, él también había perdido a su hijo. Incluso al otro lado del campo de batalla, escuchó la última risa de Gwanzón. Sus artes le daban a su cuerpo tal peso que ninguna luz hoy podía escapar de sus garras. La lanza de Ogodei le atravesó el pecho, mientras sus manos agarraban la garganta del bárbaro, y durante un glorioso instante lo mantuvo quieto. El antiguo cuerpo en el ojo de la tormenta se puso de pie y sus ojos abiertos revelaron un plano infinito de electricidad crepitante apenas contenida por la carne humana. Donde cayó su mirada, llegó el relámpago. Vio a su esposa, marchita más allá de su edad, con el espíritu marcado y lleno de agujeros por las terribles y prohibidas artes rituales que les habían permitido agarrar y desviar a su enemigo al campo de batalla elegido y confinar el cielo para una batalla que solo terminaría cuando él y cada uno de sus compañeros estuvieran muertos. Las tribus dispersas huyeron del avance de su secta Pico Argenta. A través de las fuerzas de su secta, los cazó como perros. Se vio a través de sus ojos, la terrible figura en el centro de una tormenta imparable. Vio moverse el magma burbujeante y la piedra derretida en el centro del cráter de kilómetros de ancho. Vio un brillante cuerno de relámpago sólido arrancar de la piedra,
y el relámpago cayó al oír el escalofriante gemido. Vio el rostro de un hombre, frío y duro, con los ojos ardiendo por la furia de los justos. Una cáscara quemada cayó de la lanza del hombre al magma. La armadura del hombre estaba rota, las escamas de su bestia estaban quemadas y la sangre corría de 100 heridas, pero aún así, Obodei se puso de pie y la tormenta llegó a su llamado. Sintió desesperación, sabiendo que incluso ahora todos sus sacrificios no habían sido suficientes. Sí. Yuan podía ver esa misma desesperación en los ojos de los Khans grandes y mezquinos. Así era la guerra. Una puñalada de dolor resonó en su ser, y aunque no flaqueó en su mando, sí dirigió su mirada hacia el interior, hacia la fina ruptura de su dantiano inferior. Al menos este sería el último. Su tiempo estaba terminando. Tal vez, si un anciano pudiera dignarse a soñar, los jóvenes lo harían mejor que él. Hilo 178, Amanecer 1. Cuando Lindy encontró a Kai Renxian en su oficina, se paró frente a un espejo. Se destacó en la habitación perfectamente ordenada, una cosa extraña que alteraba la perfección geométrica de la decoración de su señor. De longitud completa y tan sencillo como parecía, se encontraba contra la pared más alejada del estudio. Kai Renxian estaba parada frente al espejo, con los brazos detrás de la espalda mientras Lindy cerraba silenciosamente la puerta detrás de ella. Ni siquiera sabía que tenías un espejo, dijo Lindy, rompiendo el silencio. ¿Cómo imaginaste que arreglé mi apariencia? Kai Renxian preguntó distraídamente, sin volverse hacia ella. No lo sé, quizás usaste la parte plana de tu sable. Lindy bromeó suavemente y cruzó la habitación para pararse detrás de ella. Mirando por encima del hombro de Renxian, estudió el contraste entre ellos, blanco y dorado, y azul y negro. Casi podría confundirse con una sombra. La forma en que su reflejo se difuminaba en los bordes no ayudó. Divertido, dijo Kai Renxian, aunque en realidad no sonaba divertida, ni siquiera de la manera sutil que a veces mostraba. ¿Sabes por qué te pregunté aquí? Su sonrisa se desvaneció. Acababan de regresar a la secta. Lindy ni siquiera había vuelto a saludar a su madre todavía. Ahora no tendría tiempo hasta después del informe a la duquesa. Sin embargo, no le impuso el retraso a Renxian. Neleg. Lo que vi. Confío en que no hablarás de esas cosas con los demás, interrumpió Renxian de manera inusual. Su voz era rígida y había algo desagradablemente frágil en ella. Sixian se burló, pero no había calor en el pensamiento. Por supuesto que no, Lady Renxian, dijo Lindy. Lo juro si quieres. Eso no es necesario, dijo Kai Renxian, cerrando los ojos por un momento. ¿Tienes preguntas? No quiero entrometerme donde no me quieren, objetó Lindy. Prefiero responder que dejarte imaginar respuestas, insistió Kai Renxian. Lindy se mordió el labio inferior, recordando lo que había visto en el sueño de Renxian. Sixian siseó de incomodidad cuando apareció el recuerdo de una luz abrasadora y una muñeca con las manos ensangrentadas. La apariencia de la Yming es. Siempre se ha visto así, dijo Renxian. Lindy corrigió sin pensar. En el espejo, los ojos de su señor se dirigieron hacia ella. Más bien, siempre ha reflejado mi apariencia actual. Sin embargo, no creo que ningún otro haya percibido eso antes. Ella no reconoció la interrupción en absoluto. Sixian aconsejó. Lindy también se sorprendió. Quizás fue solo esa conversación con Lina y la que salió a la luz. Quizás fue su reflexión sobre lo que era una persona. De alguna manera, despersonalizar a la Yming simplemente no parecía correcto. ¿El parecido se debe a lo que hizo su gracia? Solo puedo suponer. No conozco sus métodos, dijo Kai Renxian. Sé que no puedo formar vínculos espirituales normales y que la Yming no puede estar en sintonía con ninguna otra persona. Ni siquiera puedo estar muy lejos de allí durante largos periodos de tiempo. En el espejo, una luz sangrienta brillaba a lo largo de los hilos de la mariposa carmesí extendida sobre su pecho. Lindy sabía que Kai Renxian nunca había tenido otros espíritus, pero sabía que no podía. Tragó saliva, guardando las implicaciones. Sí, Feng entonces. Un trabajo personalizado. Mamá lo hizo funcionar, dijo Kai Renxian, acariciando silenciosamente la empuñadura de la hoja en su cadera.
Lindy sintió que el triste estruendo en el y espiritual de la habitación contrastaba con el ronroneo metálico. Presumiblemente, creía que era necesario un instrumento de control. Sin embargo, no me sorprendería que Sifen fuera una parte planificada del proyecto desde el principio. Lindy se preguntó sobre eso. La Yming no parecía terriblemente incómoda cuando pisó la espada en el sueño. Quizás porque no era el verdadero espíritu de la espada. Lamento haber roto el sueño como lo hice. Lindy se disculpó. ¿Esa tontería? No te disculpes. No fue una tontería, argumentó Lindy. Fue una recreación superficial e infantil de lo que buscaba, dijo con dureza Kai Renxian. Quizás porque sigo siendo un niño tonto que incluso ahora no puede imaginar adecuadamente el mundo que deseo inaugurar. O tal vez porque era una ilusión creada por una bruja de montaña que nunca había experimentado la existencia de una aldea, y mucho menos de una ciudad. Lindy respondió. Estás poniendo demasiado sobre tus propios hombros otra vez, Lady Renxian. Sus ojos se encontraron en el espejo y, para sorpresa de Lindy, fueron los ojos de su señor los que primero se movieron hacia abajo. Quizás. De todos modos, lo que lamento es mi método, continuó Lindy. Pero al final supe que no querrías que arriesgara nuestra misión con algo menos seguro. Entonces me conoces, dijo Renxian. A través de nuestras acciones, aún podríamos salvar muchas vidas, ahora y en el futuro. No sacrificaría eso por mi propia comodidad. De todos modos, recuerda pensar en ti también, Lady Renxian, dijo Lindy en voz baja. Una vez que hayamos informado a tu madre, mereces descansar. Renxian no le respondió durante bastante tiempo, sino que miró hacia el espejo. Justo cuando Lindy estaba pensando en hablar de nuevo, la heredera se movió. Todavía mirándose al espejo, Renxian trazó sus dedos a lo largo del patrón rojo de su pecho. A veces me pregunto si soy la artesanía y la Yming, la chica. ¿Por qué lo harías? Soy consciente de que mi rigidez y la justicia que busco no son naturales. Mi concentración y empuje no son normales. Más bien, ¿no es un pozo interminable de ira lo mucho más humano que se puede sentir ante lo que se hizo? Kai Renxian habló por encima de ella, sin parecer realmente notar sus palabras. La luz en los hilos de la Yming ardía y Lindy juró que podía ver las manchas oculares en el patrón estrechándose en el espejo. El aire palpitaba de sed de sangre incluso cuando el agarre de Kai Renxian en la empuñadura de su sable se volvió blanco. Casi podía oír el grito de rabia encerrado detrás de la espada. Lindy avanzó y puso su mano sobre el hombro de Renxian. Lady Renxian, dejando de lado la filosofía, tú eres a quien me juré, no a la Yming. Hagas lo que haga tu madre, tú eres Kai Renxian. El hombro de la niña estaba rígido bajo su agarre. Después de un largo momento, Renxian puso su mano sobre la de Lindy y volvió a cerrar los ojos. Deberíamos prepararnos para conocer a los demás. En el espejo, la Yming los miró a ambos, pero los gritos habían cesado. Todos los rastros de incertidumbre habían desaparecido de la expresión y el lenguaje corporal de Kai Renxian cuando llegaron los demás. El conjunto de talismanes de habla lejana ya se había instalado y ahora estaba comenzando el ciclo de horas para impulsar su formación adecuadamente. Su comparecencia ante el tribunal estaba prevista para 10 minutos después de su finalización para tener en cuenta cualquier variación. Por ahora, los 5 estaban sentados alrededor del hogar en la sala de estar de Kai Renxian. Renxian estaba sola en un asiento majestuoso situado en la parte superior del semicírculo formado por los muebles. Lin y Yang Wangli ocuparon el sofá situado a su izquierda, y Xia Lin y Men Dan el de su derecha. En primer lugar, permítanme agradecerles por todos sus esfuerzos en esta expedición, comenzó formalmente Kai Renxian. Cada uno de ustedes desempeñó muy bien sus roles y gracias a esos esfuerzos logramos el éxito en todos nuestros objetivos. Todos inclinaron ligeramente la cabeza, murmurando las respuestas de agradecimiento adecuadas. Kai Renxian hizo una pausa por un momento para dejar que el ruido disminuyera antes de continuar. Ahora debemos presentar nuestros esfuerzos ante los tribunales, y eso es un desafío en sí mismo, continuó. Si las semillas que hemos sembrado han de convertirse en algo más, debemos demostrar que valdrá la pena el esfuerzo para mi madre y los señores de los mares Esmeralda. Xia Lin, me gustaría que presentaras la historia de cómo derribaste el remanente Hui que tú y Lindy descubrieron. Me esforzaré por presentar bien el logro,
dijo Xia Lin humildemente, inclinando la cabeza. Kai Renxian la reconoció asintiendo. Meng Dean, presentarás tus hallazgos entre los tesoros que reforzaron nuestros puntos. Les doy permiso para mencionar la subasta que ustedes tres han organizado entre ustedes, pero mantengan el foco en las nuevas pruebas que descubrieron. Lin Bi compartió un vistazo con Xia Lin y Meng Dan. Los tesoros que ella y Xia Lin habían adquirido eran todo un tesoro, y tomaría algún tiempo, al menos varios meses, establecer un lugar para su venta. Meng Dan, a cambio de los primeros derechos de venta del talismán del tapiz por parte de su clan, se había ofrecido a ayudarlos a organizarlo. Me honras, permitiéndome hablar ante su gracia, dijo Meng Dan. Ya he recopilado mis informes en algo presentable para los no académicos, por supuesto. Muy bien, dijo Kai Renxian con claridad. Gang Wangli, presentarás el viaje después del valle hasta que hicimos contacto. Sobre el tema del espíritu Xian, simplemente diga que la baronesa Lin pudo negociar un paso seguro para nosotros. Sí, Lady Kai, Gang Wangli retumbó. Me aseguraré de que se conozcan las dificultades de nuestro viaje. Lin Bi le deseó suerte. Ocupada como había estado buscando el interior del espacio de los sueños con Meng Dan, solo había oído hablar de esas pequeñas pruebas y problemas de segunda mano. Usted y yo, baronesa, Kai Renxian dijo después de reconocer la respuesta de Gang Wangli, se encargará de la narrativa de las negociaciones. Nuestros informes estarán interrelacionados. Hablaréis de los asuntos culturales y espirituales mientras yo discuto los aspectos materiales de nuestras relaciones. ¿Crees que esto es aceptable? Sí, lo hago, Lin Bi estuvo de acuerdo, dándole vueltas a los acontecimientos en el sur en su cabeza y considerando cómo los presentaría. Ya había pensado un poco en ese sentido, pero sería bueno finalizar las cosas. Sixian corregido. Eso fue lo mismo, pensó Lin Bi. Después de todo, Sixian era su musa. Haciendo caso omiso de la risa del espíritu, Lin Bi mantuvo su atención en Kai Renxian. La heredera había hecho una pausa y volvió su mirada hacia Xia Lin y Meng Dan. No desconozco el propósito secundario de tu presencia en esta expedición. ¿Qué piensas sobre este asunto? Habla claro, por favor. Creo que todos son muy divertidos, dijo Meng Dan con una leve sonrisa. Creo que me gustaría volver a la biblioteca por un tiempo, pero quizás cuando nos volvamos a encontrar para la subasta podamos hablar más sobre el futuro. Xia Lin dudó antes de responder. Yo, tengo algunos desacuerdos con el estilo de su mando, mi señora, pero creo que sus decisiones mejoran la salud de la provincia. Si me quisieras, no me opondría a permanecer a tu servicio. Entonces consideraré su solicitud, dijo Kai Renxian. Señor Meng, espero hablar con usted y su abuela sobre estos asuntos en el futuro. Renxian cambió de tema. Sin embargo, continuó, hay un asunto que debe resolverse antes de que hagamos más planes para nuestra presentación. Debemos decidir hasta qué punto pretendemos involucrarnos en la diplomacia con estos extranjeros en el futuro. Ya hemos hablado de las virtudes y vicios de mantener nuestro rumbo actual o aprovechar esta oportunidad. Así que elijamos. Hilo 179, Amanecer 2. La magnificencia de la corte de Xianmen no había cambiado. Los rostros de la multitud sí lo habían hecho. La gran plataforma de piedra sostenida en las ramas rizadas del gran árbol estaba más concurrida que la última vez que Lin vio este lugar a través del conjunto de proyecciones. Podía distinguir las distinciones entre los contingentes de clanes coimitales, que ya no estaban representados por un solo embajador y sus asistentes. Los recién llegados tenían la apariencia de soldados y oficiales a los ojos de Lin Bi. ¿Quizás estaban aquí para ayudar a la coordinación de las fuerzas de la provincia? Ella no sabía. Solo que los cortesanos restantes, los que pertenecían a los clanes de la corte, tenían un aire claramente nervioso. Supuso que la última vez que hubo tanta presencia militar en la capital, las cosas habían sido muy desagradables. Se guardó sus pensamientos ociosos para sí misma mientras se arrodillaba en pleno reverencia junto a Xia Lin, Gang Wangli y Meng Dan ante el resplandor ardiente que se posaba en el trono de Xianmen. Kai Renxian se arrodilló frente a ellos, con la cabeza apenas un poco más alta. Bienvenida, hija mía, proclamó la duquesa, descansando en su trono. Como siempre, Diao Lenqin permaneció en silencio en el brazo de su trono. Por tu disposición, parecería que tuviste cierto éxito. Aunque lo formuló como una pregunta,
Fue una declaración en tono. Logramos todo lo que usted nos indicó, Su Gracia, dijo Kai Renxiang, manteniendo sus ojos en la rica alfombra. Y más también. Eso provocó una dispersión de susurros entre la corte, silenciados cuando Kai Cenua se inclinó hacia adelante, concentrándose el peso de su presencia en su hija. La mujer vestía hoy un vestido sorprendentemente conservador, no muy diferente a la forma en que la Iming solía aparecer en Renxiang, y llevaba el cabello en una sola trenza que se enrollaba alrededor de sus hombros y se derramaba como un cordón de líquido por las escaleras de su trono. Oh. Do Tao. Si tienes tanta confianza, escucharé todo lo que quieras decir. Lindy tragó y de repente sintió la boca seca. Ella sabía en qué se estaban metiendo, pero eso no hacía que la sensación de presión fuera menos opresiva. Sin embargo, Kai Renxiang no se inmutó ni flaqueó, a pesar de ser el verdadero foco de atención de la duquesa. Creo que sería mejor dividir nuestro informe entre aquellos de nosotros con más experiencia en cada ruta. Con ese fin, Xia Lin, tu informe sobre el cadáver inmortal de Ui. El ruido, el bajo susurro de las voces de la corte y el tenue resplandor de la luz mientras la duquesa inclinaba la cabeza con curiosidad siguieron las palabras de Kai Renxiang. Xia Lin levantó la cabeza rápidamente, aunque no más alto que el de Kai Renxiang. El día de la partida de la fuerza de la secta principal, decidimos viajar hacia el sur a través de un valle densamente boscoso en el que había poca actividad nómada. Xia Lin comenzó con claridad. Solo un leve temblor en sus manos delató que ella también sentía los ojos de la duquesa. Al servicio de esto, la baronesa Ling y yo partimos delante del grupo para buscar peligros y obstáculos. Descubrimos que el bosque estaba bajo el efecto de una ilusión a gran escala que confundía el paso y que estaba fuertemente infestado de arañas. En nuestra búsqueda del valle, descubrí una formación imperial en ruinas que parecía ser la fuente del problema. La baronesa Lin determinó que romper aún más la formación llamaría demasiado la atención, en cambio, buscamos la fuente de energía y, al hacerlo, descubrimos un búnker subterráneo. Pensar que uno de esos pequeños y odiosos agujeros podría haberse pasado por alto, dijo una mujer con los colores de Jia. Creo que nos informaron que todas sus comunicaciones habían sido descifradas hace un siglo. Solo puedo aceptar la vergüenza por esto. Un hombre corpulento que vestía los colores del clan Wang meneó la cabeza. Honorados señores, el búnker estaba lejos de las tierras imperiales, lo que incluso explica su reciente expansión. ¿Quién imaginaría que incluso los Sui llegarían tan lejos? Ni yo ni el general Xia creemos que esto refleje una mala imagen del clan Wang, dijo Xia Lin cortésmente. Ella esperó un momento y el hombre la saludó. Abajo encontramos un nido de arañas gigantes que parecían convencidas de que no estaban más que esperando un día del retorno. Al enviarlos, descendimos y encontramos el cadáver inmortal acechando en una cámara sellada escribiendo diatribas repugnantes denigrando a los legítimos señores de la provincia como traidores. Afortunadamente, aunque alguna vez fue un cultivador superior, sus poderes se habían podrido lo suficiente como para que la baronesa y yo pudiéramos matarlo. Dio su nombre como Ui Pen. Hubo silencio por un momento, y luego, Lindy sintió que la presión se alejaba cuando Kai Cenua volvió su mirada hacia Diao Linkin. Cariño, recuérdame, ¿cuál de las alimañas era esa? Tienes mejor memoria para estas cosas. Había 4 Uipens vivos en el momento de tu ascensión, Diao Linkin respondió con rectitud. Se contabilizaron 3, lo que convertiría a este en el heraldo del duque. Creo que anunció su primera petición ante el tribunal. Nadie habló mientras el ministro hablaba, ni después, mientras Cenua reflexionaba sobre la respuesta. Entonces la duquesa empezó a reírse. No era un sonido alegre y le provocó un escalofrío en la nuca. A juzgar por el leve malestar que se avecinaba en la corte, a ellos tampoco les gustó. Afortunadamente, el humor de la duquesa se desvaneció rápidamente, pudriéndose en un agujero durante 2 siglos. ¡Qué apropiado! Quizás me enoje que lo haya sacado de su miseria, jovencita. Yo, es decir, Xia Lin tartamudeó, sin duda presionada por la mirada de su gracia. No lo soy, por supuesto. Lo hiciste bien al limpiar una pústula tan persistente. Seguramente estaba demasiado enojado para sufrir más en ese momento, dijo la duquesa con desdén. A pesar del despido, Lindy todavía sentía un escalofrío de incomodidad.
El matiz de desprecio y crueldad en el tono de Kai Cenua parecía extraño en comparación con sus experiencias anteriores con la duquesa. Incluso con todo lo que había experimentado a través de Renxiang, tal emoción no le convenía a la duquesa. Me aseguraré de actualizar las listas de aquellos que están contabilizados. Según tu historia, él estaba solo, ¿había evidencia de que otros habían ocupado el reducto? Dayo Linkin preguntó con calma y Lindy vio a la mujer poner una mano sobre el hombro de la duquesa. Fue construido para albergar entre 20 y 50 personas, dijo Xialin, recuperándose. Si mi juicio es correcto. En cuanto a si así fue, debo dejar en manos de Sir Meng, quien organizó los registros y tesoros que encontramos. Xialin había logrado mantenerse en el guión, a pesar del contratiempo. La otra niña bajó la cabeza y Meng Dan levantó la suya. El leve brillo del sudor en su frente era el único signo de sus nervios. Y era un tesoro bastante hermoso, su gracia, él tomó el control sin problemas. La particular locura del cadáver inmortal fue útil a este respecto ya que lo obligó a escribir muchos registros entre los escritos más incoherentes. Sus escritos indican que su grupo original estaba formado por unos 30 individuos, 6 de los cuales eran miembros menores del clan y el resto eran sirvientes arrastrados junto con sus amos. Lindy pensó que eso sonaba bien dado el espacio disponible en el búnker. Se preguntó cómo habría sido cuando todos ellos estaban allí, hacinados en aislamiento. Si Hui Pen fue una indicación de la disposición de Hui, debe haber sido horrible. Los sirvientes sufrieron primero el desgaste, algunos murieron de vejez durante los primeros 50 años y más aún desaparecieron mientras realizaban tareas al aire libre para sus amos, continuó Meng Dan. Los registros indican que los encuentros con bárbaros redujeron aún más su número hasta hace aproximadamente 100 años, cuando solo quedaban otros 3 Hui. Los garabatos del cadáver indican que en ese momento, 2 traicionaron al tercero, matándolo, y abandonaron el búnker por su propia voluntad. Las peroratas sobre los traidores eclipsaron temporalmente las quejas sobre su propia persona durante algunos años después de eso, su gracia. Qué predecible, comentó Kai Cenua. Incluso en una crisis, no cambiaron ni un poco. Aunque esto ya lo sabíamos. Hubo un estruendo general de acuerdo por parte del tribunal, y muchos de sus miembros mayores llevaban amargas expresiones de recuerdo. El ruido quedó en silencio ante la mano levantada de la duquesa. ¿Tienes registro sobre estos 2 Hui? Por supuesto, su gracia. He recopilado ese conocimiento en un informe escrito, respondió Meng Dan. No es necesario hablar públicamente de estos asuntos. Has sido bien educado. Haremos que traigan su informe aquí para su lectura, dijo con frialdad Diao Linkin. Puedes continuar con tus hallazgos. Meng Dan bajó la cabeza en señal de aceptación. En el anillo de almacenamiento de la criatura, enterrado bajo la montaña de garabatos locos y sediciosos, descubrimos una fracción significativa del archivo Hui perdido. Eso provocó cierto ruido apreciativo y dudoso por parte de la corte, y Lindy estaba bastante seguro de que la abuela de Meng Dan, entre otros miembros de su clan, parecía más que un poco complacida. Aunque no había muchas artes, estimo que los volúmenes que contiene pueden representar casi una cuarta parte de su biblioteca mundana según los registros de su apogeo. Además, contenía una cantidad verdaderamente asombrosa de arte y artefactos, muchos de los cuales incluso datan de la era Bailu. Realmente un hallazgo afortunado para el sargento Xia y la baronesa. Qué suerte, en verdad, dijo su abuela, Meng Tiu, de que tanto de lo que se perdió pueda ser devuelto. Sí, tengo la intención de ayudar a la baronesa y al sargento a organizar una subasta para que los artefactos puedan encontrar propietarios dignos, estuvo de acuerdo Meng Dan. Lindy estaba contento por eso. Algunas de las miradas meditadas que sintió que caían sobre ella y Xialin no eran nada amigables. Ella sabía muy bien que incluso si quería toda la basura histórica, sería una mala idea intentar conservarla toda. Pero lo más importante es que pude encontrar registros históricos que confirmaban que en el pasado, los Bailu y la gente de las tierras del sur se habían casado al menos una vez en sus líneas reales y habían interactuado de otras maneras. Esto resultó muy útil en nuestras negociaciones, anunció Meng Dan con orgullo. Aunque está distante, tanto el clan Men como el Diao tienen algún pequeño grado de conexión sanguínea con uno de los grandes clanes de las tierras del sur. Las reacciones de las personas que los rodeaban fueron mixtas. Meng Tiu parecía contenta,
pero algunas de las otras men que la acompañaban parecían ambivalentes. Lo mismo ocurrió con los Diao también. Algunos de los tipos más eruditos de su camarilla parecían intrigados, pero por lo demás había poco interés. Algunos de los cortesanos más alineados con el imperio parecían ligeramente rechazados. ¿Uno de los grandes clanes? Estás insinuando algunas cosas ahí, muchacho, reprendió a un hombre bao ricamente vestido, acariciando su corta barba aceitada con dedos adornados con anillos. Debería dejarle esas explicaciones a Lady Kyle. Mengtian desvió la atención. Pero primero, creo que Sir Gon debe dar un relato del viaje a las tierras inexploradas. Hubo una breve pausa mientras esperaban que la duquesa hiciera un gesto para que continuaran. Mengtian bajó la cabeza y Gan Wangli levantó la suya, aunque podía ver por sus nudillos blanqueados y sus hombros temblorosos que la duquesa no estaba siendo particularmente amable en su atención cuando se volvió hacia él. Hay que reconocer que no tartamudeó cuando empezó a hablar. Con Sir Meng y la baronesa Ling ocupados catalogando nuestros hallazgos, determinar la ruta y seguir adelante quedó en manos del sargento Xia y yo. Nuestra primera tarea fue navegar por el resto del bosque y lidiar con la concentración de arañas que permanecían sobre el suelo. Dio la casualidad de que estos descendientes de las bestias huyeran aquellos que se separaron de sus parientes leales y decidieron que si los Kai de los que su miserable amo hablaba también eran tan poderosos, tenía más sentido ofrecerles obediencia. Naturalmente, Lady Ka aprovechó esto y ahora este nido solo espera órdenes de la capital. Es divertido, dijo Kai Senua lánguidamente. Las bestias suelen ser más sabias que los hombres. Hubo algunas risas educadas entre los cortesanos. La verdad de su lealtad necesitará revisión, pero de todos modos es una bendición. No creo que las exportaciones de seda se hayan recuperado todavía, ¿verdad, cariño? La producción en masa sigue siendo inferior a la mitad de la producción de antes de la guerra, aunque el procesamiento especializado se ha recuperado en gran medida, respondió rápidamente Diao Linqing. Joven, ¿puedes darme una estimación de la población? Lindy tenía la sensación de que Senua probablemente podría darles los números con varios decimales. Supuso que la duquesa simplemente le estaba dando al ministro la oportunidad de hablar porque podía, o tal vez porque se consideraba que estaba por debajo de su gracia saber exactamente esas cosas. Siempre no tenía muy claro qué nivel de participación en el comercio y las monedas se esperaba que tuviera la nobleza. Detectamos en algún lugar en el rango de 100 terceros reinos y un cuarto reino liderando el nido. Más allá de eso, me temo que no fue posible contar, respondió Gan Wangli. Significativo, dijo el primer ministro. Continúa tu informe. Gan Wangli estuvo de acuerdo y se reunió. Comenzó a dar cuenta de las tierras heladas que les esperaban al sur y de los espíritus y tormentas que les habían obstaculizado y complicado su camino. No fue hasta que llegó al punto de describir las extrañas luces del cielo austral que sus palabras provocaron más comentarios del tribunal. Dices que las luces del cielo afectaron tu mente, a pesar de que nunca abandonaste las montañas, preguntó a un hombre de aspecto erudito de entre los clanes de la corte. Llevaba una elaborada túnica plateada y un tocado con una única lente de cristal sobre su ojo derecho. Así fue. Tuvo el efecto de un miedo paralizante, no muy diferente a la ira de una bestia del reino superior. Nuestros anfitriones no hablaron mucho sobre el tema, pero también consideraron las luces como un peligro. Hablaron de una debilidad en el cielo provocada por la ausencia del sol y la luna durante gran parte del año. ¿Es esa una teoría plausible?, preguntó Kai Senua, dejando su atención a Gan Wangli para que mirara al hombre. ¿Astrónomo Wu? Según ciertas teorías, su gracia, la trayectoria de rotación de las esferas solar y lunar debería dejar sin luz los polos norte y sur más lejanos de la esfera terrestre durante aproximadamente medio año. Se han hecho muchos ejercicios de reflexión sobre los efectos que esto tendría, dijo el astrónomo, inclinando la cabeza hacia abajo. Parecía contento. Lindy supuso que debía haber creído en dicha teoría. Tal vez tengas la oportunidad de ver entonces si mi hija realmente tuvo éxito tan bien como ella insinúa, dijo la duquesa con indulgencia. Continúa, muchacho. Tu historia está cerca de su final, ¿no es así? Lo es, su gracia, dijo Gan Wangli. Después de nuestro encuentro con las luces, nos enfrentamos a un último obstáculo, un valle glacial hogar de 3 espíritus del reino superior, el viento y el invierno.
Después de que la baronesa Lynn y Sir Main recorrieron los caminos, pudimos evitar a 2 de los espíritus, y la baronesa utilizó con éxito su comprensión de dichos espíritus para negociar un camino seguro a través del territorio del tercero. En el valle más allá, encontramos una montaña de hierro con forma de hombre y nos encontramos con la fuerza de exploración de nuestros anfitriones. Kai Renxian levantó la cabeza nuevamente y Lindy tragó mientras el resplandor brillante proyectado por la mujer en el trono caía sobre ellos. Gan Wangli no exagera cuando habla de una montaña, dijo Kai Renxian. Tenía más de 2 kilómetros de altura y, a todos mis sentidos, estaba compuesto de un hierro de aleación extraña. Más tarde, nos enteraríamos de que esto era el resultado de su método de cultivo, dijo Lindy, siguiendo las palabras de su señor. Aquellos que alcanzan los reinos superiores se parecen más a antepasados que brindan refugio, protección y sabiduría, en lugar de interactuar directamente en asuntos temporales. Habían discutido la mejor manera de presentar el método de gobierno y el enfoque del cultivo del cielo blanco, y habían decidido esta versión para evitar impresiones más negativas. En realidad no fue una mentira ni siquiera una mala dirección, solo una cuidadosa elección de palabras. Un método así parece estar profundamente en desacuerdo con el de los miembros de la tribu, dijo un oficial de Jia con rasgos pellizcados. ¿Has visto pruebas de que no era simplemente un espíritu extraño? Me permitieron reunirme con el líder religioso que supervisaba el asentamiento, que era un quinto reino. Eran extraños pero obviamente humanos, respondió Lingby con cuidado. Un movimiento de la mano de Kai Senua silenció más preguntas por el momento. Pude, usando el fragmento de hierro y las canciones que me enseñó mi mentor, establecer que habíamos llegado con intenciones pacíficas, y fuimos llevados a la montaña de hierro para encontrarnos con el emisario a cargo de las operaciones diarias de la fortaleza. Lindy respiró hondo aquí, preparándose para la parte más importante de la narración. La mujer en cuestión era la misma que me había dado el fragmento. Cuando la llamo emisaria, es su título real. Aprendimos que entre ellos hay una casta específica de sacerdotes y diplomáticos que llevan las bendiciones de poderosos espíritus del hielo. Me dieron el fragmento porque ella creía que yo era un miembro menor de un linaje perdido que necesitaba ser rescatado. La fortuna puede ser verdaderamente extraña, dijo Kai Senua, con la mirada ardiendo en la nuca de Lingby. El sudor se acumuló en su frente. Pero, de nuevo, uno necesita cierta buena fortuna para avanzar como lo ha hecho. La baronesa es realmente afortunada, habló Mendiu. Parece probable que los grandes espíritus tengan sus planes. Varios de los otros men miraron a Mendiu de reojo, pero ninguno la desanimó. Algunos de los más tradicionalmente vestidos entre los cortesanos y agregados del clan miraban a Lindy con aprecio. Planes en línea con mis esfuerzos, nada menos. La duquesa se rió guturalmente. Las maravillas nunca cesarán. Continúa entonces, ¿cómo fueron las negociaciones iniciales? Nos llevaron a una sala de reuniones preparada apresuradamente en el vestíbulo de entrada de su fortaleza, probablemente por cuestiones de seguridad. Kai Renxian retomó el discurso mientras Lindy guardaba silencio y trataba de mantener la compostura bajo el escrutinio de todos. Allí nos reunimos con el emisario y su marido, hijo de uno de los clans aliados del sur. Tuvieron que sacar esta parte del camino. Allí aprendimos que hay una serie de tribus de las nubes que han comenzado a abandonar sus antiguos modos de vida en el extremo sur, alentados por el cielo blanco, y que están en proceso de integrarlos. Este matrimonio fue un ejemplo de ello, y su presencia en el evento de la caldera fue un esfuerzo por convencer a otras tribus de que hicieran lo mismo. La integración está muy bien, pero debo preguntarme por su sabiduría al permitir que los nuevos miembros de las tribus tengan tanta prominencia. En mi experiencia, se necesitan generaciones para eliminar el bandidaje, dijo uno de los generales Wang. ¿Cómo es posible que garanticen un buen comportamiento? En todo caso, Sir Wang no va lo suficientemente lejos con sus sospechas, dijo con una mueca un hombre con los colores de Biao. Los métodos del clan Wang son experimentales. El hecho de que estas personas acepten a miembros de tribus en ese nivel socava en gran medida la narrativa que usted está tratando de construir, jovencita. Hubo más ida y vuelta, y en su trono, Senua guardó silencio. Los ojos de Lindy permanecieron en la espalda de su señor mientras el volumen comenzaba a crecer. Honorados señores y damas de la corte, dijo Kai Renxian en voz alta y con fuerza ante el creciente ruido.
Siento que es necesario recordarles que el muro es ancho y que hay muchas tribus dentro de él. Las tribus del extremo sur a menudo nunca han oído más que historias del imperio. Son víctimas de sus semejantes con tanta frecuencia como cualquier otra cosa. ¿No dije que solo se les animaba a abandonar sus costumbres en lugar de obligarlos a hacerlo? Varias personas parecían indignadas por haber sido interrogadas, pero la cálida risa de Kai Cenua silenció cualquier respuesta. Lindy cerró los ojos mientras el golpeteo en su cabeza crecía con la luz que brillaba desde el trono, y se estremeció al recordar la visión medio soñada de ese resplandor desenmascarado. Habla, Kai Renxian. Escucharía tus pensamientos sin interrupciones, dijo la duquesa, y a pesar de su risa anterior, las palabras fueron pronunciadas con la mayor seriedad, reverberando en el aire hasta el silencio e incrustándose como clavos en su mente y ahogando incluso el más leve susurro de otro sonido. No hablaré en defensa de las tribus que han traído dolor y ruina a la gente de los mares Esmeralda desde tiempos inmemoriales, dijo Renxian. Pero estas no son esas personas. Habéis oído la amplitud de nuestro viaje, más de 10.000 millas a través de montañas, valles y espíritus. Estas tribus no estaban entre las huestes de Ogodei. Es tan tonto juzgarlos por sus parientes como juzgar a cualquiera de los grandes clanes por los lazos de sangre que comparten con los odiados Ui. No diré que los métodos de nuestro host sean perfectos, pero por lo que pude observar, han encontrado seguridad, expansión y ganancias juntas a partir de esta integración. Las tribus tienen seguridad y civilización, y la Confederación del Cielo Blanco ha encontrado un gran grupo de guerreros y cazadores con los que domar su interior. Debemos estar atentos, pero despedir a una nación por esto es algo que no puedo tolerar, su gracia. Eso no había sido del todo planeado. Lindy pudo escuchar fragmentos de su discurso planeado allí, pero la composición fue improvisada. Dijo apasionadamente: hija mía, Kai Cenua dijo que cuando el último eco de las palabras se desvaneció, las reverberaciones inhumanas desaparecieron de su voz. Por principio estoy de acuerdo. Un juicio apresurado en un asunto de esta magnitud es inaceptable. Los que más habían expresado sus dudas parecían haber mordido algo amargo, pero no se atrevieron a contradecir a la duquesa. Lindy encontró su voz muy pequeña cuando comenzó la siguiente parte de su presentación. Fue por esto que se nos pidió que negociáramos un berejil para los guerreros perdidos durante el evento de la caldera. Estaba segura de que si hubiera hablado antes la habrían interrumpido aquí, pero el ambiente era tal que pudo continuar inmediatamente. Usamos este asunto para descubrir algo de qué materiales valora el Cielo Blanco y, casualmente, lo que más valoran es la madera de calidad. Su petición era de 10 vagones cargados de madera dura y 6 de madera blanda. Puedes ver por qué aceptamos esto tan fácilmente. Lindy terminó. Interesante, comentó el hombre vaho que había hablado antes, rompiendo el tenso silencio de la corte. ¿Por casualidad discerniste lo que tienen en abundancia, baronesa? No era nuestro enfoque, pero por su gran prevalencia, tienen fácil acceso a cantidades muy grandes de metal. De hecho, por la forma en que describen sus asentamientos, parece que generalmente se centran en lo que llaman sangre del sol, que son masas de metal que caen del cielo con cierta regularidad y arden con una fracción del calor del sol. La atmósfera de la corte se alivió un poco cuando Lindy y Kai Renxian intercambiaron la descripción de lo que habían aprendido sobre las prácticas y la cultura del Cielo Blanco, así como la descripción del acuerdo que habían logrado, los terrenos neutrales que habían negociado para que tuvieran lugar en las ruinas de Ui y la relación que habían ganado. Queda un asunto por resolver, dijo un cortesano de Luo mientras terminaban su presentación. Usted ha hablado de esto, Cielo Blanco, en términos de un sistema político entre pares, ¿por qué les atribuyes tal estatus? Lindy respondió con la cabeza gacha. No tenemos motivos para creer que sus mapas sean mentiras o invenciones, y aunque el territorio que reclaman puede ser exagerado, no creo que lo sea tanto. Además de lo que dice la baronesa, quedó claro que el Cielo Blanco es una parte más pequeña de un sistema político más grande, del mismo modo que los mares Esmeralda son parte del imperio. Si bien es imposible juzgar su escala completa con la información que tenemos, creo que es prudente asumir que al menos pueden ser pares de una provincia imperial, apoyó Kai Renxian. Hubo algunos rumores al respecto, pero parecía que, de aquellos dispuestos a hablar, su explicación fue aceptada. Hubo silencio porque no llegaron más preguntas, bajaron la cabeza y la presentación terminó. Cuando se rompió el silencio fue por el golpeteo de la uña de la duquesa.
sobre el brazo de su trono, un pequeño ruido convertido en un agudo informe por la acústica de la cámara. Como se esperaba de mi hija. Parece que realmente has tenido éxito en cada objetivo que te he dado en esta expedición, con logros adicionales además. La voz de la duquesa no era del todo cálida, pero al menos estaba satisfecha. Aprobaré los términos que usted ha negociado y proporcionaré la pequeña suma del berejil de los aserraderos de Kai. También enviaremos mensajeros para explorar el posible terreno neutral para su entrega. Si estos Whitesky cumplen su parte del trato, la provincia de Emerald Seas hablará con ellos. Una pizca de sonido afirmativo se extendió por toda la corte, mientras otros, cualquiera que fuera su posición, se inclinaban ante la voluntad de la duquesa. Dime, hija mía, ¿qué bendición te ayudará a seguir teniendo éxito? Kai Cenua preguntó, hundiéndose nuevamente en su trono para reanudar su pose más lánguida. Deseo que yo y mis colaboradores inmediatos mantengamos un papel central en la diplomacia venidera, solicitó Kai Renxian. Hubo silencio por parte de los cortesanos, y arriba, Diao Linkin los frunció el ceño mientras Kai Cenua simplemente inclinaba la cabeza muy lentamente hacia un lado, haciendo bailar sus sombras. Eres joven y tienes otros compromisos además, hija mía, dijo Kai Cenua. Sus palabras no parecieron una reprimenda, sino un simple recordatorio. Lo sé, su gracia, pero creo sinceramente que promoveré los intereses de los Kai y de la provincia de manera más efectiva al asegurar que este asunto termine productivamente en lugar de continuar simplemente actuando como un estudiante, respondió Kai Renxian. Ella no levantó la cabeza. La duquesa dejó escapar un zumbido reflexivo que hizo sonar los oídos de Lindy, dejándolos coser en silencio. Si este es tu verdadero deseo, lo permitiré, aunque al aceptar esta responsabilidad debes estar preparado para mayores consecuencias. Entiendo, dijo Kai Renxian, presionando su frente contra la rica alfombra. Comenzaré a hacer algunos arreglos entonces. No estarás exento de supervisión. Asignaré un aprendiz para que te supervise y reuniré un grupo de asesores para que los reclutes. Hablaré también con la secta, dijo Kai Cenua pensativamente. Tus éxitos deben permanecer en este nivel de calidad, naturalmente. Lindy dejó escapar un suspiro. De una forma u otra, ahora estaban comprometidos. Hilo 180, amanecer 3. Estoy en casa, dijo Lindy. Bienvenida de nuevo, dijo su madre, inclinando la cabeza. Lindy tenía ganas de abrazarla, pero eso podría suceder más tarde, cuando no estuvieran parados en el jardín delantero. De alguna manera, cada vez que veía a la duquesa, encontraba que su aprecio por su propia madre crecía. Siguiendo a su madre adentro, Lindy lanzó una mirada más a la casa y al pueblo afuera. No fue bonito. Había agujeros en el techo donde se habían arrancado tejas y varias de las ventanas del piso superior estaban cubiertas por tablas. A su alrededor, el jardín, antaño lleno de flores, había quedado en ruinas fangosas. Sin embargo, a fin de cuentas, su casa parecía haber salido bastante bien parada. Afuera las cosas estaban peor. Había visto un puñado de edificios que simplemente se habían derrumbado y ahora estaban siendo reconstruidos por trabajadores de la secta. Los caminos de tierra fuera del centro de la ciudad todavía eran lodo hasta los tobillos en algunos lugares, y fuera de las murallas de la ciudad, había visto 2 lagos en miniatura llenos de agua fangosa y estancada. Estaba segura de que algunos discípulos de la secta exterior ganarían puntos de secta mientras los limpiaban y eliminaban pronto. Parecía que incluso tan lejos del frente, se sentirían los efectos del poder de un cultivador del séptimo reino. El aire todavía hormigueaba de electricidad y dolor, y estaba segura de que el peso no ayudaba con los problemas más mundanos. ¿Estaban bien tú y Biyu mientras yo no estaba? Lindy preguntó cuando entraron al salón principal. Perseveramos, respondió Lin Kinch. Fue más fácil para Biyu. Una vez que entendí que la habitación que instaló el joven bloqueaba lo que sucedía afuera, ella pudo volver a dormir. Se puso un poco agitada con el recinto a medida que pasaba el tiempo. Me alegro de que ya haya surgido algún valor de ello. Ella se relajó un poco. Si su madre hablaba de un problema tan pequeño, entonces no había ninguno mayor. ¿Pero cómo estabas? Pude mantenerme ocupado entre los vecinos y nuestra casa. Invité a quienes vivían afuera a quedarse con nosotros durante la tormenta, respondió Lin Kinch.
Espero que no creas que fue un paso en falso. Lindy meneó ligeramente la cabeza. Cualquiera que tuviera un problema con eso no iba a ser alguien con quien realmente pudiera ser amigable de todos modos. Está bien, ¿cómo estaban? Probablemente fue aterrador. Eran amigos y conocidos de su madre, por lo que fue de buena educación preguntar. Algunos de ellos se sacudieron, admitió su madre. Pero no fue tan malo para los adultos, que podían entender lo que estaba pasando. Lindy tarareó en señal de acuerdo mientras su madre continuaba hablando. Fue bueno escucharla hablar de los demás con la implicación de que estaba haciendo más que simplemente acurrucarse y concentrarse en sí misma. Se sorprendió un poco al saber que su madre sospechaba que podrían estar perdiendo a una o dos de las niñas más jóvenes traídas de Tombow. Parecía que habían encontrado hombres con los que estaban interesados en quedarse en la ciudad. Lindy se hizo una nota silenciosa para enviar 1 o 2 whis a pasear mientras cultivaba esta noche. Sixian suspiró. Era solo razonable. Ella confiaba en que su madre había hecho lo mismo, pero solo ella tenía herramientas. Antes de que Sixian pudiera responder más, su madre giró la cabeza para mirarla. Ah, ¿están presentes tus espíritus? No quiero ser grosero al no saludarlos también. Angie decidió visitar la antigua casa de su madre y Sengi está tomando una siesta. Estar despierto durante tanto tiempo realmente lo cansó, explicó Lindy. No te preocupes, por mí, mamá Ling. Concéntrate en tu problemática hija, dijo Sixian en voz alta, dejando que su voz siguiera el viento. Al otro extremo del pasillo, Lindy vio a una chica de la limpieza que los había estado mirando con el rabillo del ojo sobresaltada. Vio que los hombros de su madre se ponían rígidos, pero esta vez no saltó. Progreso. Intentaré hacerlo, dijo ella. Luego pasaron al comedor. Fue un desastre. Los materiales para la reparación estaban apilados en los bordes de la habitación, pero la mesa estaba despejada y Lindy pudo ver los rastros de suciedad de las botas de los trabajadores en las grietas de las tablas del piso. Lindy, ¿cómo te fue en tu viaje?, su madre preguntó, volviéndose hacia ella mientras se acercaban a la mesa. Mejor de lo que razonablemente se podía esperar, dijo Lindy con ironía. Eso me recuerda, traje regalos. Ella hizo un gesto y el aire sobre la mesa brilló junto con una leve bocanada de aire mientras los objetos se materializaban y se posaban sobre la mesa. Eran cosas pequeñas, pintura, jarrones, un tapiz doblado y otros elementos decorativos. Todavía no estaba completamente segura de las palabras de Mendian, pero había aceptado su ayuda para elegir algunas piezas para conservar de todos modos. Hermoso, murmuró Lin Kinch, inclinándose sobre el cuadro más cercano. Era algo sencillo, representaba un arroyo sinuoso que se acumulaba en un estanque lleno de patos nadando y peces brillantes. Los espíritus del viento y del agua le dieron a la pieza una sensación más mística, y el agua del estanque y del arroyo brillaba como agua real. Las posiciones de los animales y los peces también parecieron cambiar un poco cuando se los miraba desde diferentes ángulos. ¿En qué parte del mundo adquiriste estos? Nos encontramos con un conjunto de arte y artefactos después de derrotar a un traidor oculto, respondió Lindy fácilmente. Quizás lo explique más claramente más adelante, pero preferiría dejar que su madre disfrute de los regalos por ahora. Estoy vendiendo la mayor parte, pero me pareció una pena no quedarme con unos pocos, y estos. Hizo una pausa, el tiempo suficiente para que su madre levantara la vista de su examen con el ceño fruncido. ¿Estos qué, Lindy? Bueno, uno de mis compañeros me ayudó a hacer una genealogía. Técnicamente, los creadores de estas obras son antepasados, incluso si están muy distantes y no son realmente reconocibles, dijo Lindy, con los ojos deambulando por la extensión. Fue algo pequeño, pero ella supuso que entendía las palabras de Mendian. Ella todavía no le daba mucha importancia a la ascendencia, pero tal vez los futuros Linds los encontrarían inspiradores. Ella no pensó que eso sería algo malo. No es una mala base, ¿verdad, madre? Comenzó su madre. Los ojos de Lindy se dirigieron hacia un lado cuando escuchó un grito agudo y se giró en el tiempo para captar una pequeña figura que entraba corriendo a la habitación para abrazar sus piernas. El manto del del jefe de secta realmente era intenso, pensó Lindy, si se hubiera perdido el acercamiento de su hermana. Lindy se agachó y abrazó a su hermana pequeña. Te extrañé,
Biyu, dijo ella, moviendo el cabello de la niña. La niña chilló alegremente, agarrándole la mano. Extrañé a Sisi griega, el mal aire desaparece. Lindy miró hacia arriba y vio a una mujer mayor de cara roja resoplando y jadeando mientras subía por el pasillo de donde había venido Biyu. Ella sentía simpatía por la mujer, tenía la sensación de que el poder de su dominio le daba a Biyu una cierta energía que la hacía difícil de seguir para un mortal. El personal probablemente también se dio cuenta de esto dada la falta de sorpresa en el rostro de la mujer cuando se detuvo cerca de la entrada de la habitación. Sixian pronunció burlonamente. Detrás de ella, Lin Qingche le hizo un gesto a la otra mujer, quien se inclinó brevemente y se despidió. Biyu, por favor no corras en la casa, ella reprendió suavemente. Pero Sisi griega, Biyu hizo pucheros, mirando más allá de Lindy. Escucha a mamá, dijo Lindy. Estaré aquí unos días esta vez. Los ojos de la niña se abrieron y balbuceó alegremente ante la noticia, pero su madre la miró preocupada. ¿Está realmente bien? Me he ganado un pequeño descanso, dijo Lindy, poniendo su mano sobre la cabeza de Biyu. A menos que haya una emergencia real, está bien. Baila. Biyu soltó antes de que su madre pudiera responder. Quiero mostrar. Lindy parpadeó y le lanzó a su madre una mirada interrogativa. Una de las niñas más jóvenes fue una vez bailarina ritual en el Templo de la Tierra Abundante antes de que sus circunstancias cambiaran. Las lecciones ayudaron a distraer a Biyu del confinamiento, explicó Lin Qingche. Leilei es amable, afirmó Biyu. ¿Mostrar hermana? Lindy sintió una ligera punzada. Ella tenía la intención de ser quien le mostrara a Biyu algunos conceptos básicos de la danza como una cuestión de unión, pero parecía que se había adelantado a ello. Ella no se arrepintió de su viaje pero... Pensamiento de Sixian. Claro, no me importa, si te parece bien, madre, dijo Lindy en voz alta, sin dejar que sus pensamientos se mostraran. Descarté el horario del día en el momento en que sentí tu presencia, dijo Lin Qingche con una pequeña sonrisa. Lindy se reclinó en el suave sofá de la habitación del pánico. Su madre lo había visto amueblado desde la última vez que estuvo aquí con cosas probablemente encargadas a la ciudad. Los tapices ocultaban las formaciones ligeramente zumbantes, todavía parcialmente activas, para evitar que la atmósfera del exterior se mantuviera afuera, y además del sofá en el que estaba sentada, había algunas otras sillas y mesas pequeñas, junto con un par de cunas pequeñas pero bien equipadas en una esquina. Acostada en su regazo, Biyu se dio la vuelta y murmuró mientras dormía. Habían pasado unas horas dejándola mostrar los primeros pasos vacilantes que había aprendido de Leilei y luego Lindy entrenándola más. En ese momento se trataba menos de rutinas deliberadas y más de inculcar equilibrio y ritmo. Sin embargo, fue divertido, incluso si Biyu era demasiado joven para entenderlo todavía. Me alegro mucho de que hayas llegado sano y salvo a casa, murmuró su madre desde su asiento junto a Lindy. Con cuidado, Lindy envolvió un brazo alrededor de los hombros de su madre. A veces todavía le sorprendía lo mucho más alta que era que la mujer mayor y lo frágil que parecía su madre. Me he vuelto bastante duro, ¿sabes? Tal vez, su madre respondió débilmente. Pero habiendo sentido la tormenta, no pude evitar preocuparme. Lindy dejó que sus ojos se cerraran. Eso es justo. Aunque trato de mantenerme en mi propia liga, ¿estabas realmente bien mientras te preocupabas por los demás, madre? Estaba lo mejor que podía estar, admitió Lin Qingche. Pero me alegro de que la campaña se haya detenido por el momento. Yo también, dijo Lindy. Había cierta inquietud allí. La duquesa venía hacia el sur. Y si lo que había sentido en el aire era el mero eco distante de las acciones del jefe de la secta, entonces esperaba fervientemente que Kai Zenua nunca tuviera motivos para siquiera mover un dedo. Noté que tu cultivo ha avanzado. ¿Lo tiene? Lin Qingche preguntó, mirando sus manos. Simplemente lo encontré bueno para concentrar mi mente. Creo que estás cerca de alcanzar el físico dorado, dijo Lindy. ¿Quieres mi ayuda mañana por la mañana, dándole el último empujón? Su madre cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Creo que me gustaría eso.